Les veo. Gracias. Chao, chicos. Buenas, chicos. ¿La Miss salió? Yo la Miss. ¿Quién quedó con el rol de anfitrión? Miss, usted aparece como operador. Directamente. Déjeme ver. Uy, sí. Lo siento. Ando rubia. Hola, chicos. El día de hoy vamos a iniciar la clase viendo un video que nos va a ayudar a entender algunos conceptos para entender de mejor manera la NIC 26. Matrices. Pueden ver en la pantalla un video que dice matrices subordinadas y grupos empresariales. Sí, sí se ve. Subordinadas y grupos empresariales. En el mundo moderno, la actividad de... ¿Sí escuchan cuando se reproduce? Chicos. Sí. empresarial la realizan los empresarios con la ayuda de un número plural de sociedades, formando de esta manera grupos que buscan la optimización de sus actividades mediante la generación de economías de escala, acudiendo a figuras económicas como la integración horizontal, en la cual se suman los esfuerzos de varias sociedades que desarrollan matrices, subordinadas y grupos empresariales. En el mundo moderno, la actividad empresarial la realizan los empresarios con la ayuda de un número plural de sociedades, formando de esta manera grupos que buscan la optimización de sus actividades mediante la generación de economías de escala, acudiendo a figuras económicas como la integración horizontal, en la cual se suman los esfuerzos de varias sociedades que desarrollan una misma actividad, o la integración vertical, en la que también se suman esfuerzos de varias sociedades que se complementan unas a otras para la producción de un determinado bien o la prestación de un servicio en particular. También los empresarios modernamente tienen la necesidad de diversificar sus riesgos y explorar otros segmentos económicos, para lo cual participan en sociedades que no necesariamente tienen actividades iguales o complementarias, formando de esta manera los denominados conglomerados de sociedades. En razón a esta realidad económica y al eventual riesgo de abuso del grupo económico y de no transparencia de la información que él mismo le suministra al mercado, la ley ha instaurado un régimen en materia de sociedades, matrices y subordinadas, estableciendo los efectos que se derivan de las situaciones de control. Recordemos que se ejerce control cuando el poder de decisión en una compañía está directa o indirectamente sometido a la voluntad de otra u otras personas. A la controlante se le denomina matriz. Cuando el control lo ejerce de manera directa a la controlada, se le denomina filial. Y cuando lo ejerce de manera indirecta, es decir, por conducto de una filial, a la controlada se le denomina subsidiaria. La ley ha listado unas presunciones de control o subordinación. Estas son presunciones de hecho, es decir, que admiten prueba en contrario
y no son taxativas, sino simplemente enunciativas. Estas son: primera, la participación mayoritaria en el capital de una sociedad, es decir, cuando se posee más del 50% de las acciones con derecho a voto de una sociedad. Segunda, cuando se tienen los votos de la mayoría mínima decisoria o los votos para elegir a la junta directiva. Y tercera, la denominada subordinación contractual, que se presenta cuando, en razón de un acto o negocio jurídico con la controlada o sus socios, por ejemplo, cuando hay un acuerdo de accionistas, se ejerce una influencia dominante en la decisión de sus órganos de administración. La ley prevé los siguientes efectos legales cuando se presenta una situación de control o subordinación. Primero, inscribir la situación de control en el registro mercantil. Segundo, la obligación para las cámaras de comercio de certificar la situación de subordinación, control o vinculación a un grupo empresarial. Tercero, la obligación de consolidar los estados financieros con el fin de determinar el efecto que la subordinación produce en los resultados económicos de las sociedades vinculadas, mostrando la información como si se tratara de una sola empresa. Cuarto, la prohibición de imbricación, la cual se da cuando hay participaciones recíprocas de capital entre matrices y subordinadas, es decir, cuando la entidad controlada adquiere acciones, cuotas o partes de interés de la sociedad que la controla. Quinto, la restricción al pago de dividendos en acciones, pues como lo tenemos por sabido, con una mayoría del 80%, la Asamblea puede determinar que el dividendo sea pagado en acciones, decisión que es obligatoria para los accionistas minoritarios, salvo que se presente una situación de control. Y, sexto, la acumulación de procesos concursales o de insolvencia de empresas vinculadas cuando a ello haya lugar. Finalmente, es necesario mencionar que la ley ha facultado a las entidades que ejercen inspección, vigilancia y control para comprobar la realidad de las operaciones que se celebren entre entidades vinculadas y de comprobar la irrealidad de las mismas o su celebración en condiciones lesivas, ordenar su suspensión. La legislación también regula de manera complementaria a la subordinación los grupos empresariales. Hay grupo empresarial cuando, además de la situación de control, exista entre las entidades vinculadas unidad de propósito y dirección. En dicho evento, adicionalmente se debe elaborar, con destino a la Asamblea de Accionistas o a la Junta de Socios en su caso, un informe especial en el cual se expresará la intensidad de las relaciones económicas existentes entre la controlante y sus subordinadas, cumpliendo para ellos con las menciones y requisitos que dicho informe debe contener de acuerdo con la ley. Ya. ¿Por qué elegiste ver este video? Porque quiero ver a profundidad la NIC 27. Recuerden que en clase anterior la leímos y la analizamos un poco. Ahora la vamos a ver ya a profundidad y había el concepto de qué es controladora y qué es subsidiaria para que lo tengamos un poquito más claro. Igual el video lo voy a colgar en la plataforma. Para que ustedes lo vean. Ahorita me imagino que están viendo unas diapositivas. Sí, Miss. Ya. Ahora, para poder dar inicio a la clase, ya saben, la cámara encendida. Todos.
No se olviden de escribir en el chat su nombre, su apellido junto con la palabra presente. Ahora hay algo que sí les quería, eh, es que no sé si la palabra es felicitar, sino que me pareció muy buena la interacción que todos ustedes tuvieron en el foro. Leía y me pareció muy interesante la manera en la que lo llevaron, dado que si un compañero escribía, el otro respondía y así se fue haciendo un foro muy bonito. Con relación a esa actividad en la plataforma, espero que todos hayan podido ingresar. Y los que no, me imagino que ya han de haber solucionado sus problemas hasta la semana de hoy. O algunos siguen teniendo problemas con el ingreso a la plataforma. Stephanie, por favor, tu cámara. Nicole, Neifer, Carlos, Lisette, Judith, Reina. Al día de hoy ya nadie tiene problemas en la plataforma. Miss, buenas tardes. Yo actualicé mi correo que decían que era IJBA, pero no me llega ese correo. Yo igual sigo utilizando mi correo anterior, Miss, porque si no, no ingreso a la plataforma. Sí, eso me decían que sí podían seguir utilizándolo. Listo. El día de hoy voy a cargar el video y voy a cargar estas diapositivas también. Déjame ver, estamos grabando. Sí. Ya. Ahora, la NIC 27 anteriormente estaba como estados financieros consolidados y por separados. Pero ya investigando a profundidad, la NIC 27 surgió un cambio en el año 2016, en el cual la NIC 27 ahora se redujo, anteriormente eran alrededor de 14 páginas, ahora se redujo a 5 y la NIC 27 estipula estrictamente solamente los estados financieros separados, con una concordancia a la NIF 9, donde habla de los estados financieros consolidados. Ahora, cuando se dio ese giro y la NIC se separó, porque antes en la NIC 27 se trataba de 2 temas y ahora solo uno, cuando se separó su objetivo cambió un poco. El objetivo actual de la norma es prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados, cuando una entidad
prepare estados financieros por separado. Déjame moverlo. Ya. ¿Cuál es el alcance de la norma? Esta norma deberá aplicarse a la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, en el caso de que una entidad opte por presentar estados financieros separados o esté obligada a ello por las regulaciones locales. Esta norma, es decir, la NIC 27, no establece qué entidades elaborarán estados financieros separados. Se aplica en el caso de que una entidad elabore estados financieros separados que cumplan con las normas internacionales de información financiera. Son las NIF. Ahora, aquí viene lo que vimos un poco en el video. Siempre voy a estar moviendo esto. Los siguientes términos se usan en la normativa. Estados financieros consolidados. Son los estados financieros de un grupo en que los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presenten como si se tratase de una sola entidad económica. Es lo que veíamos en el video, que indicaban que en un conjunto empresarial existe una matriz más sus subsidiarias. La matriz sería la controladora y reúnen toda la información condensada en un solo estado financiero. O la pueden presentar, la matriz presenta una, la subsidiaria 1 presenta su estado financiero, la 2 también y la 3 también. Estos estados financieros separados son los presentados por una entidad en los que dicha entidad puede optar, sujeta a los requerimientos de esta norma, por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados, bien al costo de acuerdo a la NIF 9, instrumentos financieros, o utilizando el método de participación de acuerdo a la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Es decir, que una empresa, se podría decir de la siguiente manera, está obligada, por así decirlo, a presentar sus estados financieros por separado, siempre y cuando cada una tenga una inversión distinta. Cada una invierte de pronto de manera distinta en ciertas cosas, entonces ahí está obligada a presentar sus estados financieros por separado. Pero si la inversión la tiene la matriz y es la que reparte, la que dice tú vas a invertir en esto y otro, se puede presentar de manera conjunta. Los estados financieros separados son los presentados además de los estados financieros consolidados o además de los estados financieros de un inversor que no tiene inversiones en subsidiarias, pero sí tiene inversiones en asociadas o negocios conjuntos, en los que la NIC 28 requiere que dichas inversiones en asociadas o negocios conjuntos se contabilicen utilizando el método de participación en circunstancias distintas. Recordemos que una subsidiaria no es lo mismo que una entidad asociada. La subsidiaria, en otras palabras, es, por así decirlo, cuando son las sucursales. Tengo matriz y tengo sucursales. Mientras que las asociadas, por ejemplo, mi empresa es de zapatos.
y yo tengo mi sucursal en Babahoyo, tengo otra sucursal en Manta o etcétera. Pero ahora ya no solamente quiero vender zapatos, también quiero vender ropa. Entonces me asocio con una empresa vendedora de ropa y ahora es Calzado y Ropa S.A. Entonces, separemos conceptos. Subsidiarias se refiere o está más relacionada si hablamos de sucursales. ¿Qué es una sucursal? Es la empresa que vende exactamente lo mismo que vende la matriz. Mientras que una asociada puede ser que venda un producto distinto o que el producto que éste venda tenga un plus o un X diseño extra que lo hace distinto al que nosotros vendemos normalmente. Entonces, no es lo mismo una subsidiaria que una asociada. Siete, los estados financieros de una entidad que no tenga una subsidiaria, una asociada o una participación de un partícipe de un negocio conjunto en un negocio conjunto no son estados financieros separados. Una entidad que esté exenta, de acuerdo con el párrafo 4 de la NIF 10, de la consolidación o de acuerdo al párrafo 17 de la NIC 28, debe aplicar el método de participación. Puede presentar estados financieros como únicos estados financieros. Es que no sé dónde ubicar la pantallita de la camarita. Una entidad de inversión a la que se le requiere lo largo del periodo corriente y todos los periodos comparativos presentados aplicará la excepción de la consolidación para sus subsidiarias de acuerdo al párrafo 31 de la NIC 10. Deberá presentar estados financieros separados como sus únicos estados financieros. Preparación de los estados financieros por separado. Por favor, que alguien me ayude a leer. Los estados financieros separados se elaboran de acuerdo con todas las NIF aplicables, excepto por los previstos en el párrafo 10. Sigo. Sí. Cuando una entidad elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. A. El costo. B. De acuerdo con la NIC 9. C. Utilizando el método de la participación tal como se describe en la NIC 28. La entidad aplicará el mismo tratamiento contable a cada categoría de inversión. Las inversiones contabilizadas al costo utilizando el método de participación se contabilizarán de acuerdo a la NIF 5, NIF 5 activos no corrientes, manteniendo para la venta y operaciones discontinuadas en aquellos casos en que se clasifiquen como mantenidas para la venta o para distribución, o se incluyen en un grupo de activos para su disposición que se clasifique como mantenido para la venta o para distribución. En estas circunstancias no se modificará la medición de las inversiones contabilizadas de acuerdo con la NIC 9. Ya, lo que mayormente indica esta lámina es cuándo se deberá elaborar los estados financieros por separado. Y valga la redundancia, como ya lo hemos dicho
anteriormente, los estados financieros por separados se elaborarán siempre y cuando cada subsidiaria maneje su propia inversión. Cuando cada subsidiaria maneje su propia inversión, inmediatamente la empresa está obligada a que sus estados financieros sean por separado. Es decir, que adicional, porque también la normativa te da las dos formas, que puedes elaborar un consolidado y el separado o solamente el separado. ¿Cuándo sería el consolidado? Cuando la matriz tome la información de la sucursal 1, 2, 3, 4, unifique la información y presente un solo estado financiero. ¿Cuándo se considera por separado? Cuando la sucursal 3 realizó la inversión en la compra de un activo con sus propios recursos. De esta manera, la sucursal va a tener que presentar y va a tener que obviamente justificar de dónde sacó el dinero para realizar esta inversión, y obviamente para eso es que se pide que se presente por separado sus estados financieros. Obviamente esa inversión la va a tener que presentar ya sea al valor del costo, de acuerdo con la NIF 9, o utilizando el método de la participación, como describe en la NIC 28. Ahora vamos a ver qué dice la NIC 9 con relación al tratamiento que se le debe de dar. NIC 9. Escribí mal. Instrumentos financieros. De eso se trata la NIC 9. Ya. Voy a compartir la pantalla. ¿Cuál es esta? ¿Están viendo ahorita donde dice capítulo 2 alcance? Sí, Miss. Ya. Entonces, ¿cuál es el método en que se puede presentar esta inversión? Se la puede presentar como cuentas por cobrar de arrendamientos reconocidas por el arrendador, estén sujetas a requerimientos, las cuentas por pagar de arrendamientos financieros o los derivados. Una forma de inversión también es conocida como los leasing, que es más o menos a lo que se refiere la normativa. ¿Han escuchado el término leasing? ¿No? No. Los leasing son arrendamientos de activos fijos, pero ¿de qué manera se lo arrienda? Usted va a una entidad bancaria y dice, de pronto usted no tiene todo el dinero para la compra del activo, pero sí de pronto tiene un presupuesto para el pago de una cuota mensual. Entonces usted va al banco y le dice al banco que le compre tal maquinaria. El banco compra la maquinaria y se la alquila a usted. Eso es un leasing, perdón. El banco sigue siendo propietario de la maquinaria y se la alquila a usted. Y eso para usted cuenta como una inversión. No sé si me hice entender o no. Miss, sería, por ejemplo, así como darte un crédito, tú vas pagando la... No, no es igual que un crédito. Parecido. O sea, el banco te presta la maquinaria y nada más. Por ejemplo, supongamos que la maquinaria cuesta
10.000 dólares y usted no tiene los 10.000 dólares, pero sí tiene para una cuota mensual. ¿Qué pasa? Que la cuota, por el préstamo de los 10.000 dólares, de pronto la cuota le sale en 300 dólares. Pero usted solamente tiene un presupuesto para cancelar 150. Entonces el banco, ¿qué es lo que le hace? Le hace la figura de arrendatario y se la arrienda por los 150 dólares que usted tiene, y con la promesa de pronto de que si al final del lapsus del arrendamiento usted logra completar para la compra de la maquinaria, la compra. Pero mientras tanto, como usted no alcanza a pagar la cuota, si de pronto el banco le hubiese prestado el dinero, se lo arrienda. No sé si me hice entender o los enredé más. Solo es que el banco te va a arrendar la maquinaria. En otras palabras, lo que pasa es que la figura va más por la promesa de compra que existe al final. Y el banco va, compra lo que usted desea, con las especificaciones que usted quiere de esa maquinaria. De ese vehículo, de esa casa, lo que sea. Con sus especificaciones técnicas. Y luego usted tiene que obviamente comprarla, porque ese es el fin realmente del leasing. Y por eso es que lo pone como ya sea una cuenta por cobrar por arrendamiento o una cuenta por pagar por arrendamiento. Eso es lo que nos dice la NIF 9. Pero o también, como le indica en la NIC 5, que son los activos mantenidos para la venta. Que eso creo que un poco hablamos la clase anterior, que era netamente cuando yo compro un activo fijo y sé que al final del camino, por así decirlo, está para vender, más no para que el activo se dañe o algo así. Continúen con la lectura, por favor. Si una entidad opta de acuerdo con el párrafo 11 de la NIC 28 modificada en el 2011 por medir sus inversiones en asociadas o negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIC 9, contabilizará también esas inversiones de la misma forma en sus estados financieros. Si se requiere que una controladora, de acuerdo con el párrafo 11 de la NIC 10, mida su inversión en una subsidiaria a razonable con cambios en resultados de acuerdo a la NIC 9, contabilizará también su inversión en una subsidiaria en la misma forma en sus estados financieros separados. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Cuando una controladora cese de ser una entidad de inversión o pase a serlo, contabilizará el cambio desde la fecha en que tenga lugar el cambio de estatus, de la forma siguiente. A. Cuando una entidad cese de ser una entidad de inversión, contabilizará una inversión en una subsidiaria, de acuerdo con el párrafo 10. La fecha del cambio de estatus será la fecha de adquisición atribuida. El valor razonable de la subsidiaria en la fecha de adquisición atribuida representará la contraprestación atribuida transferida al contabilizar la inversión de acuerdo con el párrafo 10. B. Cuando una entidad pase a ser una entidad de inversión, contabilizará una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIC 9. La diferencia entre valor entre libros
anterior de la subsidiaria y su valor razonable en la fecha del cambio de estatus del inversor se reconocerá como una ganancia o pérdida en el resultado del periodo. El importe acumulado de cualquier ganancia o pérdida anteriormente reconocido en otro resultado integral con respecto a esa subsidiaria se tratará como si la entidad de inversión hubiera dispuesto de estas subsidiarias en la fecha de cambio. Cambio de estatus. Se me queda. Ya. Fernanda Saltos, por favor, lee. Los dividendos procedentes de una subsidiaria, un negocio conjunto o una asociada se reconocerán en el resultado del periodo en los estados financieros separados de una entidad, cuando ésta establezca su derecho a recibirlos. El dividendo se reconoce en el resultado del periodo a menos que la entidad elija el uso de método de la participación, en cuyo caso el dividendo se reconocerá como una reducción del importe en los libros de inversión. ¿Saben qué es un dividendo? Son las acciones, el pago de las acciones. Exactamente. Son sí. Es cuando la utilidad ya está repartida, obviamente, de pronto la que van a reinvertir, etcétera, lo que queda se lo divide para cada socio y eso se lo considera como dividendo. Narcisa Rugel, por favor, lea. Narcisa. ¿No está Narcisa? Neifer. A ella se le va el internet, tiene problemas con el internet. Pero ha estado conectada perenne. Neifer. Andreina Álava. Daniel Carpio. José Vera. César Steven. Carlos. Stephanie. Dígame. Lea. César Steven. Ya. Desde la 13, ¿no? Cuando una controlada reorganice la estructura de su grupo mediante el establecimiento de una nueva entidad como su controladora de forma que satisfaga los crecimientos. A. La nueva controlada obtiene el control de la controladora original mediante la emisión de instrumentos de patrimonio a cambio de los instrumentos de patrimonio existentes de la controlada original. B. Los activos y pasivos del nuevo grupo y del grupo original son los mismos inmediatamente antes y después de la reorganización. Y C. Los propietarios de la controladora original ante la reorganización tienen la misma participación relativa y absoluta en los activos netos del grupo original y del nuevo grupo inmediatamente después de la reorganización. Sigo. Leyó tan rápido que me perdí. Ya la última lo lento. La nueva controlada contabilice en sus estados financieros separados sus inversiones en la controladora original de acuerdo con el párrafo 10A. La nueva controladora medirá el costo al importe en libros de su participación en las partidas del patrimonio incluidas en los estados financieros separados de la controladora original en la fecha de la reorganización. Ya, aquí se da más cuando se da más cuando hay absorción de empresas. A manera de ejemplo,
Anteriormente, la empresa Sonic era sola, y Sonic tenía sus sucursales, pues no. Luego hubo una unión o una absorción y se realizó y se transformó en Sony Ericsson. Entonces, obviamente, Ericsson era una empresa controladora y pasó a ser ahora una empresa controlada. Entonces, para yo poder hacer ese cambio o esa unión, debo de cumplir los criterios que mencionó el compañero de forma muy rápida, en que indica que la nueva controladora obtiene el control de la controladora original mediante la emisión de instrumentos de patrimonio a cambio de los instrumentos de patrimonio existentes. Lo que sucedió en Sony Ericsson. Ericsson creo que era más grande en telefonía que Sonic. Sonic decidió unirse a Ericsson y formaron la nueva empresa telefónica Sony Ericsson. No sé si recuerdan esa empresa. Ya creo que no existe o se volvió a separar. ¿Alguna vez vieron ustedes los teléfonos Sony Ericsson? Sí, Sí. Pero eran solo Ericsson. Cuando tenían como una bolita en el medio. fueron el boom en su tiempo, cuando recién se unificaron. Entonces, ese es un gran ejemplo de cuando una controladora pasa a ser una controlada. El mismo compañero que leyó muy rápido, ayúdenme con el punto 14. Está bien. De forma análoga, una entidad no sea una controladora puede establecer una nueva entidad como su controladora de forma que satisfaga los criterios del párrafo 13. Los requerimientos del párrafo 13 se aplican igualmente a estas reorganizaciones. En estos casos, las referencias a controladora original y grupo original son a la entidad original. Gracias. Sigo. Gracias. No. Ahora, ¿cuál es la información a revelar en los estados financieros por separado? Wendy. ¿Dónde está Wendy Torres? Stephanie Arzube. No está Stephanie Arzube. Lisette Castro. Hola, Miss. Wendy Torres. ¿Qué pasó, Wendy? Es que tengo problemas con el internet, por eso no la escuché. Stephanie está... Dígame, Miss. No, es que después de pronto se le corta la lectura. Ah, ya. Stephanie Arzube. Judith Jurado. ¿Pueden por favor recordarles a sus compañeros que cuando uno les llama para su participación y no contesta, se sobreentiende que solamente está la videollamada abierta y ellos no están? Por ende, no se les considerará como asistencia a pesar de que en el chat hayan escrito la palabra presente, porque no existe la interacción de ellos en la clase. Sí, por favor, de pronto les escriben ustedes en el chat aquello. Adicional, no tienen la cámara encendida y si leyeron la normativa es algo de lo que pide. Yulexi, por favor, lee la lámina de información a revelar. Una identidad aplicará todas las
que correspondan cuando proporcione información a revelar en sus estados financieros separados, incluyendo los requerimientos de los párrafos 16 y 17. Cuando una controladora, de acuerdo con el párrafo 4A de la NIC 10, opte por no elaborar estados financieros consolidados y en su lugar prepare estados financieros separados, revelará en esos estados financieros separados A. El hecho de que los estados financieros son estados financieros separados, que se ha usado la excepción que permite no consolidar. El nombre y domicilio principal donde desarrolla sus actividades y país donde está constituida si fuera diferente. La identidad que elaboró y produjo los estados financieros consolidados para su uso público que cumplen con las normas internacionales de información financiera y la dirección donde se puedan obtener esos estados financieros consolidados. Una lista de inversiones significativas en subsidiarias, negocios, conjuntos y asociadas, incluyendo el nombre de las participadas, el domicilio principal donde realizan sus actividades las participadas y país donde están constituidas si fuera diferente, su proporción de participación mantenida en la propiedad de las participadas y su proporción en los derechos de voto. Sí. C. Una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones incluidas en la lista en el apartado. Cuando una identidad de inversión, que es una controladora, distinta de una controladora contemplada por el párrafo 16, prepare de acuerdo con el párrafo 8A, estado financiero separado. Como únicos estados financieros revelará este hecho. La identidad de inversión presentará también la información a revelar relativa a las entidades de inversión requerida por la NICS 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades. ¿Continúo? Sí, por favor. Cuando una controladora distinta de una controladora contemplada en los párrafos 16 y 16A, o un inversor con control conjunto en una participada o con una influencia significativa sobre esta, elabora estados financieros separados. La controladora o inversor identificará los estados financieros elaborados de acuerdo con la NIC 10, la NIC 11 o la NIC 28, modificada en el 2011, con los que se relacionan. La controladora o inversor revelará también en sus estados financieros separados el hecho de que se trata de estados financieros separados y las razones por las que se han preparado en caso de que no fueran requeridos por estatuto. Una lista de inversores significativas en subsidiarias, negocios, conjuntos y asociadas, incluyendo el nombre de participadas, el domicilio principal donde se realizan sus actividades y las participadas, país donde están constituidas si fuera diferente, su proporción de participación mantenida en la propiedad de las participadas y su proporción en los derechos de voto si fuera diferente. Una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones incluidas en la lista en el apartado. ¿Continúo? No, gracias. Pásame una toallita húmeda, amor. Que Luna me... Pita, porfa, lee el punto 18. Una entidad aplicará esta norma para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2013. Se permite su aplicación anticipada si una entidad aplica esta norma de forma anticipada, revelará este hecho y aplicará al mismo tiempo a la NIC 10, NIC 11, la NIC 12 y la NIC 28 modificada en el 2011.
Si en fecha de la aplicación inicial de las modificaciones del documento entidades de inversión que a los estados de esta NIC es el comienzo del periodo anual sobre el que se informa para el que está modificándose, se aplicarán por primera vez. Una controladora concluye que es una entidad de inversión, aplicará los párrafos 18C y 18I a su inversión en el documento de entidades de inversión modificadas en la NIC 10, NIC 12 y NIC 27, emitido en octubre del 2012. Modificó los párrafos 5, 6, 18, 17 y 18 y añadió los párrafos 8A, 11A, 11B, 16A, 18B y a la 18I. Una entidad aplicará estas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2014, que permitirá su aplicación anticipada. Si una entidad aplica estas modificaciones con anterioridad, revelará este hecho y aplicará todas las modificaciones incluidas en entidades de inversión al mismo tiempo. Bueno, oye. En este momento lo que voy a hacer es que les voy a subir